Dentro de los procedimientos para la evaluación del riesgo debido a la manipulación manual de cargas, uno de los más extendidos es el empleo de las tablas de Snook y Cirielo. La manipulación manual de cargas es un importante factor de riesgo para la aparición de trastornos musculoesqueléticos. Varios estudios afirman que cerca del 20% de todas las lesiones producidas en los puestos de trabajo son lesiones de espalda, y de estas, cerca del 30% son debidas a sobreesfuerzos. Esto nos da una idea de la importancia de una correcta evaluación de las tareas que implican manipulación de carga y del adecuado acondicionamiento de los puestos en los que se realiza este tipo de tareas. Dentro de la denominación global de manipulación manual de carga, se engloban todas las actividades desarrolladas por un trabajador que conllevan el cambio de posición u orientación de una carga. Ejemplos de manipulación de carga son el levantamiento, el descenso, el transporte, el empuje o el arrastre de cargas. Existen diversos procedimientos para valorar el riesgo debido a las manipulaciones de carga. El más conocido y empleado es la ecuación de levantamiento de Nayos. Este método es preciso y se adapta de forma adecuada a las circunstancias de la manipulación que se está evaluando. Sin embargo, la ecuación de levantamiento de Nayos es solo aplicable para valorar levantamientos y descensos de cargas, en los que el transporte de la misma se limita solo a unos cuantos pasos. La ecuación de Nayos no puede ser empleada para otro tipo de manipulaciones de carga, como el transporte, el empuje o el arrastre. En este sentido, el empleo de las tablas de Snook y Cirielo ofrece la ventaja de que pueden ser aplicadas a un mayor número de tipos de manipulaciones. Como contrapartida, las tablas de Snook y Cirielo son menos precisas y adaptables al caso de estudio. En 1979, Stuber Snook y Vince Cirielo dieron a conocer sus estudios sobre manipulación manual de cargas desarrollados en la compañía aseguradora Liberty Mutual. Con el estudio se presentaba un conjunto de tablas con los pesos máximos aceptables para diferentes acciones de manipulación manual de cargas, diferenciados por géneros y percentiles de población. En ocasiones se encontrará referencias a las tablas de Snook y Cirielo como tablas de Liberty Mutual. Para la realización de las tablas, se evaluaron las capacidades de hombres y mujeres trabajadores del ámbito industrial. Para ello se realizaron diversas medidas psicofísicas mientras realizaban manipulaciones de carga con diferentes frecuencias, distancias, alturas y duraciones, y con objetos de distintos tamaños y agarres. Los resultados de estos experimentos fueron integrados con los de experimentos similares publicados con anterioridad, dando lugar a las conocidas tablas. Posteriormente, y a raíz de nuevos experimentos, se han publicado algunas revisiones de las tablas. El objetivo de las tablas de Snook y Cirielo es proporcionar directrices para la evaluación y el diseño de tareas donde se produce manipulación manual de cargas, teniendo en cuenta las limitaciones y capacidades de los trabajadores y las características de las cargas. Las tablas son fácilmente accesibles en publicaciones, revistas o realizando una búsqueda en Internet. Cuando las uses, asegúrate de emplearlas correctamente, porque pueden presentar los datos empleando diferentes formatos y unidades. Respecto a las unidades, recuerda que el origen de las tablas es estadounidense, y en muchos casos encontrarás tablas que emplean el sistema anglosajón de unidades, midiendo las distancias en pies y pulgadas y los pesos en libras. Aunque es fácil convertir las unidades a metros, centímetros y kilos, puedes encontrar versiones de las tablas con las unidades del sistema internacional. Las tablas pueden presentar la información de diferente forma, como la fuerza máxima a ejercer o el peso máximo de la carga que debería manipularse en determinadas condiciones, o dado un determinado peso o fuerza ejercida, para qué porcentaje de la población de trabajadores, expresado en percentiles, podría resultar perjudicial la manipulación. Antes de abordar la forma en la que se aplica el método, es conveniente recordar el concepto de percentil. El percentil es una medida que se emplea para consultar las tablas de Snook y Cirielo
y en muchos otros métodos para la evaluación de riesgos ergonómicos. Por eso, veamos qué significa percentil. Supongamos que hemos medido el valor de una determinada variable en una población. Una vez ordenados los datos obtenidos de menor a mayor, un percentil nos indica el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un determinado porcentaje de las observaciones realizadas. Por ejemplo, el percentil 30 es el valor bajo el cual se encuentra el 30% de las observaciones realizadas. Veamos más claramente qué significa percentil con un ejemplo. Empleemos como variable la estatura de las personas. Supongamos que hemos medido la estatura de un grupo muy grande de trabajadores. Una vez obtenidos los datos, hemos dibujado una gráfica en la que hemos indicado la proporción de trabajadores que tiene cada estatura. Haciendo esto, veremos que la gráfica que hemos dibujado tiene forma de campana. A esta forma se la denomina campana de Gauss. Gran parte de las dimensiones antropométricas, como por ejemplo la estatura de las personas de una población, siguen una distribución como esta, a la que se denomina distribución normal. La estatura que ocupa la parte central del eje horizontal, en nuestro caso 170 centímetros, es la estatura media de la población. El 50% de los trabajadores tienen una estatura inferior a la media y otro 50% tiene una estatura superior a la media. Fíjate, además, en que la estatura media es la más frecuente en la población. Existen más personas que miden 170 centímetros que personas de cualquier otra estatura. Otra característica de las distribuciones normales como esta es que son simétricas. Por ejemplo, existe la misma proporción de personas de 155 centímetros de estatura que de 185. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, el percentil 30 de la estatura de esta población? Es la estatura que no alcanza el 30% de la población. Es decir, el 30% de las personas medidas miden menos que el percentil 30. En nuestro ejemplo, el 30% de las personas medidas miden menos que 157 centímetros. Así pues, el percentil 30 de la estatura de nuestra población es 157 centímetros. Fíjate en que el percentil 50 es igual a la estatura media. De la misma forma que la estatura varía de unas personas a otras, también cambia la capacidad de ejercer fuerza y, por tanto, de manipular carga. Así pues, podemos hablar de percentiles también en cuanto a la capacidad para manipular carga. Una vez que conocemos qué es un percentil, veamos cómo se emplean las tablas de Snook y Ciriello y la importancia de los percentiles en su aplicación. Mediante las tablas de Snook y Ciriello es posible determinar el peso máximo aceptable, que corresponde al mayor peso de la carga que una persona puede manipular a una frecuencia dada y durante un tiempo determinado sin llegar a estresarse o cansarse excesivamente. De nuevo, recuerda que aquí el peso máximo aceptable se refiere indistintamente tanto al peso de la carga, cuando la manipulación es un levantamiento, descenso o sostenimiento, como a la fuerza ejercida cuando la manipulación es un empuje o un arrastre. En las tablas, los pesos máximos aceptables están divididos en 5 percentiles: 10, 25, 50, 75 y 90. ¿Qué significa esto? Empleemos esta tabla como ejemplo. Supongamos que la altura de la manipulación es 95 centímetros y que el tiempo de manipulación es 2 minutos. La fuerza o carga máxima aceptable puede ser cualquiera de estos 5 valores dependiendo del percentil elegido: 10, 25, 50, 75 o 90. Si elegimos el percentil 90, la fuerza o carga máxima aceptable es 23 kilogramos, y esta es la fuerza ejercida o peso máximo aceptable para el 90% de las personas. Es decir, el 90% de los trabajadores de cualquier constitución física podrán manipular esa carga sin ocasionarles problemas. Conforme elegimos un percentil más bajo, el peso máximo aceptable asciende. Por ejemplo, para el percentil 50, el peso máximo aceptable es 38 kilogramos, que es muy superior a 23. Sin embargo, solo el 50% de las personas
podrán manipular esa carga sin perjuicios para su salud.